Vídeo número 241 de 365. Hoy os voy a hablar sobre la muerte, ¿vale? Y os voy a contar una historia que he contado ya alguna que otra vez en el pasado, pero como aquí hay mucha gente que no me conoce, que no me ha seguido en Instagram y en el formato podcast, que es algo que creo que fue ahí donde la conté concretamente, pues no está de mal que la vuelva a contar porque en su momento ayudó a muchas personas. También me ayudó a mí vivir la experiencia que os voy a contar hoy. Y creo que os puede hacer mucho bien y que os puede ayudar a entender pues, una serie de cosas importantes sobre la muerte. Esta historia va sobre una señora muy mayor que conocí en una residencia para ancianos de aquí, del pueblo, de la ciudad donde vivo yo. Yo debía tener 19, 20 años por ahí, no tenía más. Y entonces yo estaba pasando por una época de una ansiedad muy grande con todo lo que significa la idea en sí de la muerte, ¿no? Con todo el sentido que tiene y lo que puede llegar a hacer sentir una persona y todos los interrogantes que plantea la mismísima idea de la muerte, ¿no? Me agobiaba mucho pensar en eso. Ya no pensar en la muerte en sí, sino en el proceso, en el momento, ¿no? En el momento de estar ahí, de ver que ya te cuesta respirar, que el corazón te hace cosas raras, ¿no? Y que sabes que estás a punto de estirar la pata. O incluso me agobiaba también la idea de morir durmiendo. Era una cosa que en mí, aunque puede parecer mejor porque no te enteras, a mí es una cuestión que a mí no me gustaría morirme durmiendo. Prefiero estar presente cuando eso pase a nivel consciente, ¿no? Darme cuenta de eso. No me gustaría morirme durmiendo. Y pues estaba muy agobiado por todo esto. Pensaba, joder, si después de la muerte de esta vida no hay nada, ¿qué sentido tiene esto en sí? Sí, podemos hablar de las cosas bonitas que hay, de las personas y tal y cual, pero el sentido, hablando filosóficamente desde el punto de vista más existencialista, realmente qué sentido tiene todo esto. Porque si no hay vida después de la muerte, esto pues resulta que sí, que es un baile azaroso, pura biología, ¿no? Puro atomismo, si queremos decirlo así, puro azar, y que pues las cosas tienen el valor que les damos, pero intrínsecamente pues quizá tiene mucho menos de lo que creemos. Y andaba muy agobiado con todos estos pensamientos, ¿no? Tenía esa angustia de Kierkegaard, ¿no? Me sentía abocado a ese abismo nietzscheano y, y no me daba la cabeza, me costaba muchísimo dormir y tenía unas taquicardias del copón de noche. Pues resulta que mi pareja de entonces trabajaba en una residencia de ancianos. Y para mí eso era como el tráiler de la muerte. O sea, pensar en todas esas personas que estaban ahí y que sería el último lugar en el que ellos vivirían y pensar en cuánta gente estaba a punto de morir, pues me daba, soy sincero, me daba mucho mal rollo. O sea, me daba mal rollo. Yo recuerdo que yo la iba a buscar porque ya no conducía y yo la esperaba fuera, no entraba nunca. A veces llovía y yo prefería mojarme fuera que entrar dentro, porque me aumentaba en esos momentos donde yo estaba tan mal mi sensación de angustia, ¿no? Entrar ahí y decir, hostia, aquí es que a lo mejor hoy se muere alguien, ¿no? Y me daba mal rollo. Hasta que un día, era entre semana, llovía muchísimo y además, pues la jornada se le alargó a mi pareja de entonces, ¿no? Y me dijo, entra porque me queda como para una hora más de trabajo. Y yo, joder, no me jodas. Pues resulta que ese día jugaba al Madrid. Madrid. Recuerdo que era un Celta Real Madrid. Y lo daban por la tele, era de cuando daban partidos en abierto, ni más ni menos. Eh, cuán atrás ha quedado ese tiempo, ¿no? En el que teníamos algunas cosas gratis aún, algunos divertimentos gratuitos. Y me dijo, mira, puedes ir a la sala, una sala que tenían los ancianos con televisión y juegos y tal y cual. Y dice, ve ahí, y porque no hay nadie, ¿vale? Y puedes estar ahí viendo la tele. Y yo dije, joder, pues mira, voy a ir a ver el partido arriba. Y yo me puse ahí a ver, subí, me fui rápidamente a la sala y me puse a ver el partido. La verdad que estaba
la mar de bien. Además había una máquina para sacarte café y café con leche y chocolate y cosas de estas y me puse ahí más a gusto que nada a mirar el partido. Yo pensaba que estaba solo, pero no estaba solo. ¿Vale? No me había dado cuenta y tenía un señor a 4 butacas al lado de mí. Pero lo primero que pensé es, coño, está muerto, ¿no? Porque se lo han dejado aquí, no sé, no se habrán dado cuenta porque estaba como detrás de una columna, a lo mejor le ha pasado algo y está ahí frito, ¿no? Porque además pues, estaba así. Y yo, bueno, o está muerto o está dormido. No, no, claro, estaba viendo el partido, lo que pasa es que estaba así con los ojitos ya cerraditos. Y yo me lo quedé mirando y dije, ¿le gusta el fútbol? Y dijo, sí, sí, me gusta mucho el fútbol, tal, no sé qué. Se empezó a contarme un montón de historias de ligas pasadas, ¿no? De los años 40, 50, 60 de este jugador y del otro. Y yo como siempre me ha hecho curiosidad saber un poquito la historia de los equipos de fútbol y de los jugadores, quién era bueno en esa época, ¿no? Quién era el Messi de los años 60 o quién era el Cristiano Ronaldo de los años 50. Le preguntaba, ¿usted vio jugar a tal? Y el señor se puso a hablar. La verdad es que pasé un rato cojonudo, pasé un rato de puta madre. Y como me fui de ahí con una muy buena sensación, pues ya cada vez tenía menos reparo en entrar a la residencia de ancianos. Y de hecho ya entraba sin que me invitasen, ¿no? Y entraba, iba a buscar a mi pareja y de mientras, pues a lo mejor me cruzaba con algún anciano y tal y cual. Y la verdad es que la experiencia era muy, muy satisfactoria, muy bonita. Un día había una jornada de puertas abiertas, donde los ancianos mostraban pues, a todo el mundo las cosas que habían hecho y además muchos de ellos habían cocinado. Y había postres y platos y tal. Y yo como en aquellos entonces pesaba 100 kilos o un poquito más incluso y comía por, por 3 y estaba en una fase digna de la ansiedad que sentía por todo lo de la muerte, donde comer era una cosa que me aliviaba mucho, o yo creía que me aliviaba mucho, pues dije, voy para allá y me pongo hasta el culo y ya vemos, ¿no? Y en estas que encontré, ahí justamente me tocó sentarme al lado de una señora que me recordaba mucho a mi abuelita, a mi abuela. Es una señora muy enjuta, ¿no? Muy pequeñita, con una cara muy, muy afable. Y me saludó, oh, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Y yo, mira, soy Joan, soy la pareja de tal. Ah, sí, es mucho buena chica y tal. Y estuvimos hablando así. Y la verdad es que nos debimos caer muy bien, ¿no? Y, y desde entonces, pues cada vez que podía y entraba, la buscaba. Incluso le decía a mi pareja, doña tal está por aquí. Dice, sí, creo que está en la sala. Iba a saludarla, ¿no? Y entonces hicimos algo así como amistad. Pues, no exactamente, pero sí que ya pues nos conocimos un poco más. Y un día, ya en confianza, le pregunté, le dije, ¿puedo hacerte una pregunta? Y me dijo, sí. Y le dije, ¿a ti te da miedo morirte? O sea, ahora que está esto cerca, la señora tenía más de 90 años, vamos a ver. No iba a vivir 30. ¿Te da miedo el paso? ¿Te da miedo morirte? Me escuchó con mucha atención y después se descojonó de mí directamente. O sea, se puso a reír, me miró y dijo, ¿miedo? Por Dios, y me dijo, ya lo estoy deseando. Y yo, pero deseando, ¿cómo es eso? Lo primero que me salió fue decirle, no diga eso. Y ella me contestó, no te lo digo con pena, ni con drama, ni con tremendismo, ni mucho menos. Te lo digo porque de verdad es así. O sea, yo ahora ya a esta edad, donde ya pocas cosas me funcionan, ¿no? Y donde casi es poco más una carga que otra cosa, y donde yo ya he vivido todo lo que tenía que vivir, he hecho todo lo que tenía que hacer, y he dejado a los míos en una disposición mejor que la que tuve yo en su momento, ¿no? He ayudado a mis hijos, he ayudado con los nietos, he tenido una vida plena donde he ayudado mucho a los míos y tal y cual puedo sentirme satisfecha, ¿no? Y siento que ya he hecho todo el trabajo y que lo he hecho todo lo que he podido hacer bien, ¿no? Entonces tengo una paz brutal y ya lo único que quiero es descansar. Y de verdad que no lo decía con ninguna pena, ni con ningún dramatismo, ni con una mala hostia, en plan, que os den por el culo a todos, puto mundo de mierda, me quiero morir ya y dejar y perder de vista todo esto. No, 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 de verdad que no era así, era, no sé, como quien ha pasado una noche genial, ha bailado, ha bebido, qué sé, ha ligado, o se lo ha pasado genial, se ha divertido muchísimo y ya dice, bueno, ya está, ahora ya quiero irme a dormir, ¿no? Quiero irme a descansar. Lo decía un poco de esa forma. Y le confesé, le dije, es que me da mucho miedo el momento de la muerte.
O sea, no el hecho de estar muerto, sino el sentir que te estás yendo. Ella ladeó la cabeza así y me dijo, pero cariño, ese miedo es normal que lo tengas porque tienes mucho por vivir aún. Tienes mucho camino por delante, tienes mucha vida por delante. Cuando ya te quede más vida por detrás que por delante, ese miedo irá mitigándose hasta que al final un día prácticamente desaparezca, ¿no? Entonces yo me quedé así y dije, joder, qué puta verdad más grande. Claro, o sea, ese momento de morirte antes de tiempo y dejar sin hacer un montón de cosas que esta señora ya ha hecho, puede ser que sea eso lo que en realidad me da tanto miedo, ¿no? Y me quedé así pensativo y decía, caray, es verdad, porque usted, aunque sea de otra época, ¿no?, donde la vida era distinta, aunque las personas sí que eran más o menos iguales ahora, usted ha hecho cosas que yo aún no he hecho. Usted ha tenido hijos, usted ha tenido nietos, usted ha pasado 30, 40, 50 años, los que sea, con su marido que ya había fallecido. Y usted ya ha visto de todo, ¿no? Ya ha trabajado, ya se ha jubilado y yo aún no he hecho esas cosas. Y me dijo, es que lo que da miedo es, más que morir, es lo que dejas sin vivir. Es lo que dejas de vivir. Entonces la miré y le dije, pues si hago todo lo que tengo que hacer y llega un momento en el que los años pasan y me hago mayor y no me queda nada pendiente y he vivido la vida bien, usted me dice que ese miedo se irá. Y me miró y me dijo, te lo prometo, te lo prometo. Y me calmó muchísimo. Salí de esa residencia siendo otro, pensando de una forma completamente distinta sobre la muerte y por lo tanto también sobre la vida. Por desgracia le perdí la pista a esta señora, hará mucho tiempo ya que falleció, pero me serenó lo suficiente y me hizo entender lo suficiente como para dejar de lado ese miedo, o por lo menos durante gran tiempo, para no pensar en cosas antes de tiempo, que eso es una mala costumbre que tenemos, ¿no? Que pensamos en aspectos que no nos toca pensar a veces por la circunstancia, por el momento, por el contexto. Empecé ese nuevo tiempo pensando en, bueno, para esto siempre tengo tiempo para pensar sobre la muerte más adelante, pero no quería tampoco dejarlo aparcado del todo, porque no quería tampoco dejar de hacer las cosas que en teoría tenía que hacer, o vivir la vida como la tenía que vivir para que llegado el momento la muerte no fuese una putada, sino un paso más inevitable, indispensable y necesario de la vida. Y la verdad es que empecé a dormir muy bien. Ya no sentí más esas taquicardias y esa ansiedad, esa angustia de irte a la hora de dormir y empezar a darle vueltas a todo esto. Y es algo sobre lo que he hablado muchas veces con clientes, les he contado esta historia y también les ha ido bien a ellos, y por eso lo traigo aquí, para que os haga bien también a vosotros. No quiere decir que todas las personas mayores lleguen ahí con esa predisposición, ni mucho menos, ¿eh? Hay personas que llegan que a lo mejor han tenido vidas distintas, ¿no? Vidas un poquito más amargas, y que no pierden ese miedo, pero yo creo que la mayoría sí. O sea, lo he hablado con muchas personas, también he hablado con más personas mayores y todas estaban en una posición similar, ¿no? Donde ya no tenían ese miedo. De hecho, le pregunté a más ancianos de la residencia si también pensaban igual y todos me decían que sí. De hecho, la señora, cuando le pregunté, se me olvidaba esto, se rió y le dijo a dos que había al lado, le dijo, dice que si nos da miedo la muerte. Y todas me dijeron, ¿qué va? ¿Qué va? En plan, pasa nada, es algo que llega. Y a lo mejor en ese momento ya se entiende como una cosa que está ahí, que es así, porque toca. A lo mejor el cerebro se amolda, se coloca de una forma determinada para que la muerte sea algo más comprensible, más aceptable. Y es algo que nosotros jóvenes, bueno, yo ya no soy tan joven como antes, obviamente, pero
Creo que no estamos para entenderlo como lo entienden ellos. Pero sí que podemos empezar a vivir para conseguir esa tranquilidad, llegado el momento de saber que hemos vivido la vida bien, que ya hemos hecho el trabajo que teníamos que hacer aquí y que dulcemente podemos hacernos a un lado y predisponernos a descansar. Nada más, espero que os sirva de corazón y os ayude. Nos vemos mañana, seguro.